Operación El Pasajero. El teléfono vibró 3 veces sobre la mesa de acero inoxidable. Eitan no lo tocó. Sabía que la cuarta vibración significaría que alguien más ya había respondido, que la ventana se había cerrado, que otro fantasma tomaría su lugar en el asiento 14C del vuelo nocturno a Estambul. La cuarta vibración nunca llegó. Levantó el aparato con 2 dedos, como si pesara más de lo que debería, y leyó las 2 palabras que cambiaban todo. Eres pasajero. Había una fotografía ardiendo en el cenicero frente a él. No la suya, esas nunca se quemaban, solo desaparecían en archivos que nadie volvería a abrir. Esta era del objetivo. Un hombre de 52 años llamado Fadi Nasal, ingeniero de profesión, constructor de túneles por vocación, arquitecto de la muerte por devoción. La imagen se retorcía bajo las llamas, sus ojos primero, luego su boca, finalmente las manos que habían dibujado mapas subterráneos donde se ocultaban cohetes y niños por igual. Eitan observó cómo el papel se convertía en ceniza. En 6 horas, haría lo mismo con el hombre. Espera, antes de que comience la siguiente operación. Si esta misión ya te atrapó en las sombras, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Para seguir dentro del próximo secreto, traición o acto de justicia, suscríbete y únete a la agencia. Ojos abiertos. Volvamos a la visión. No había maletas que empacar. Un pasajero no llevaba equipaje, solo un pasaporte canadiense a nombre de Michael Bergman, vendedor de software educativo, divorciado, sin hijos, con una cuenta de LinkedIn que tenía exactamente 247 conexiones y publicaciones sobre conferencias tecnológicas a las que nunca había asistido. Eitan había sido Michael durante 18 meses, construyendo una vida digital tan aburrida que nadie querría investigarla. Esta sería la última vez que Michael respirara. La casa segura en Tel Aviv no tenía ventanas al exterior. Solo un conducto de ventilación que silbaba cuando el viento venía del mar. Eitan escuchó ese silbido ahora, mientras guardaba el teléfono en un cajón que se cerró con un clic metálico. Pensó en su hija, 7 años, que creía que papá vendía sistemas de seguridad para edificios. No estaba equivocada del todo, solo que los sistemas que Eitan gestionaba no tenían cámaras ni alarmas. Solo un conducto de ventilación que silbaba cuando el viento venía del mar. Eitan escuchó ese silbido ahora, mientras guardaba el teléfono en un cajón que se cerró con un clic metálico. Pensó en su hija, 7 años, que creía que papá vendía sistemas de seguridad para edificios. No estaba equivocada del todo, solo que los sistemas que Eitan gestionaba no tenían cámaras ni alarmas. Tenían nombres, rostros y pasaportes falsos. Y cuando fallaban, no sonaba ninguna sirena, solo el silencio. Se puso de pie y caminó hacia el espejo del baño. El hombre que lo miraba desde el otro lado tenía 38 años, pero sus ojos habían envejecido mucho más rápido que su cuerpo. Cabello castaño oscuro con entradas pronunciadas, barba de 3 días que ocultaba una cicatriz en la mandíbula, regalo de una operación en Beirut que había salido mal 3 años atrás. Se tocó la cicatriz con el índice derecho, un hábito que había desarrollado cada vez que una misión comenzaba, como si necesitara recordarse que ya había sobrevivido a lo peor antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez no habría equipo de extracción esperando en una calle lateral. No habría vehículo de escape con placas falsas. No habría punto de reunión secundario si todo se iba al infierno. Esta vez, Eitan subiría a un avión comercial como pasajero, se sentaría entre turistas y hombres de negocios, y llevaría la muerte en el bolsillo interior de su chaqueta como si fuera una pluma estilográfica. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Rafi, su coordinador. Reunión en 20, sala 3. Eitan se vistió con la ropa de Michael Bergman, pantalones chinos color beige, camisa azul claro de manga larga, chaqueta gris de algodón que había comprado en una tienda de segunda mano en Toronto durante un viaje de preparación. Todo tenía etiquetas canadienses, todo olía a normalidad, todo era mentira. Antes de salir del apartamento seguro, abrió el cajón de la mesita de noche y sacó una fotografía pequeña, del tamaño de una tarjeta de crédito. Noah, su hija, sonriendo con 2 dientes de leche menos en el frente.
La había tomado 3 semanas atrás, durante un domingo en el parque. Ella le había preguntado por qué papá siempre tomaba fotos, pero nunca aparecía en ninguna. Él le había dicho que era porque alguien tenía que estar detrás de la cámara para capturar los mejores momentos. Ella le había creído, porque los niños de 7 años todavía creen que las ausencias tienen explicaciones simples. Guardó la foto en su billetera, junto al pasaporte falso y una tarjeta de crédito a nombre de Michael Bergman, que tenía un historial de compras tan detallado que podría engañar a cualquier sistema de verificación bancaria. Luego salió del apartamento y bajó 3 pisos por las escaleras. Nunca usaba el elevador en edificios seguros. Los elevadores tenían cámaras, botones que registraban pisos, cables que podían cortarse. El sedán gris lo esperaba en el estacionamiento subterráneo. El conductor era Dove, un veterano de 50 años que había pasado 3 décadas en operaciones encubiertas antes de retirarse a labores de logística. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra importaba. Esta vez no dijo nada, solo asintió cuando Eitan subió al asiento trasero y arrancó el motor. El viaje a la sede central tomó 16 minutos a través de calles que Eitan conocía de memoria. Tel Aviv a las 10 de la noche era una ciudad de luces neón y terrazas llenas de jóvenes que reían como si la guerra fuera una abstracción de los noticieros. Eitan los observó a través de la ventana polarizada del sedán. Alguna vez él también había sido así. Alguna vez había creído que el mundo podía dividirse limpiamente entre buenos y malos, entre quienes merecían vivir y quienes merecían morir. Ahora sabía que la única división real era entre quienes tomaban las decisiones y quienes vivían con las consecuencias. La reunión de preparación duró 11 minutos. Rafi, el coordinador de operaciones, no perdía tiempo en preámbulos. Desplegó sobre la mesa un plano del Aeropuerto Internacional de Istambul, Terminal Internacional, Puerta 23. Con un marcador rojo trazó una línea desde la sala de espera hasta el baño de hombres, segundo piso, cuarto cubículo desde la entrada. Nassal viaja solo, dijo Rafi sin levantar la vista. Llega a las 23:40 desde Beirut, conexión a Doha, vuelo QR903, sale a las 01:15. Tienes 95 minutos de ventana. Eitan estudió el plano con ojos entrenados. Cada línea, cada símbolo, cada anotación en los márgenes, era información que podía significar la diferencia entre una operación exitosa y un agente quemado. Memorizó la distribución del aeropuerto. 3 salidas de emergencia, 2 puntos de seguridad, 14 cámaras de vigilancia en el área de tránsito. Ya él, la analista de sistemas, ya había identificado los ángulos muertos. El baño del segundo piso tenía un punto ciego de 47 segundos entre el cuarto cubículo y la puerta principal. Era suficiente. Apenas. ¿Quién más está en el vuelo?, preguntó Eitan. Nadie nuestro en Doha, pero hay un enlace en el aeropuerto, Leora. Estará en la librería del Duty Free leyendo una guía de viajes de Grecia. Si algo sale mal, ella te marca la salida. Eitan asintió. Conocía a Leora solo por nombre y una fotografía de perfil borrosa en el sistema interno. 32 años, especialista en exfiltración, 5 idiomas, 0 rastros en ninguna base de datos internacional. Agentes que trabajaban en el mismo edificio, pero nunca se habían mirado a los ojos. Así funcionaba el silencio. Así sobrevivían. ¿El método?, preguntó Eitan, aunque ya conocía la respuesta. Rafi deslizó un sobre manila sellado con cinta adhesiva negra. Eitan lo abrió con cuidado. Dentro había una jeringa del grosor de un bolígrafo Montblanc, llena de un líquido transparente que podría confundirse con insulina o vitamina B12. No era ninguna de las dos. Era un compuesto sintético desarrollado en un laboratorio subterráneo cerca de Dimona, diseñado para imitar un paro cardíaco fulminante causado por factores naturales. 12 segundos desde la inyección hasta la inconsciencia. 3 minutos hasta la muerte. Sin marcas visibles en la piel. Sin rastros detectables en análisis toxicológicos convencionales. Sin antídoto conocido. En el cuello, dijo Rafi. Justo debajo de la mandíbula, donde la yugular es más accesible. Un movimiento rápido, como si lo abrazaras o lo estabilizaras después de un desmayo. Nadie verá nada sospechoso. ¿Y si hay cámaras? Las hay, pero estarás en el ángulo muerto entre el cubículo y la puerta. Yael ya confirmó los puntos ciegos con imágenes satelitales y planos filtrados por nuestro contacto en seguridad del aeropuerto. Tienes 47 segundos de invisibilidad total. Úsalos bien. Si tardas más, las cámaras te capturan.
Si actúas antes, los testigos te ven. Ethan guardó la jeringa en el bolsillo interior de su chaqueta, junto al pasaporte de Michael Bergman. Sintió el peso de ambos objetos como si fueran la misma cosa, identidades que solo existían para cumplir una función y luego desaparecer en el fuego o en archivos sellados que nadie abriría en 50 años. ¿Por qué ahora?, preguntó Ethan. Nassal lleva 2 años moviéndose libremente entre el Líbano, Qatar y Turquía. ¿Por qué eliminarlo justo esta semana? Rafi cerró el sobre y lo devolvió al cajón metálico junto a la mesa. Giró una llave pequeña y el cajón se selló con un clic que resonó en el silencio de la sala. Porque ayer por la tarde, nuestros analistas interceptaron comunicaciones encriptadas entre Nassal y un comandante de Hamas en Gaza. Nassal aprobó los planos finales de un túnel que conecta el norte de la franja con una escuela primaria en el sur de Israel. 120 niños asisten a esa escuela cada mañana. Si ese túnel se completa, la próxima vez que tengamos que entrar a Gaza operativamente, esos 120 niños serán usados como escudos humanos. Hamas convertirá la escuela en un búnker y luego nos acusará de atacar civiles cuando respondamos. Ya conoces el patrón. Eitan conocía el patrón. Lo había visto en Rafah, en Jenin, en el sur del Líbano. Sabía cómo funcionaba la ecuación. Un túnel terminado equivalía a 50 cohetes almacenados. 50 cohetes almacenados equivalían a 200 civiles israelíes en riesgo. 200 civiles en riesgo equivalían a una operación militar que inevitablemente cobraría vidas en ambos lados. Y al final, el mundo solo vería las imágenes de los escombros y los cuerpos, nunca los planos del túnel que Fadi Nassal había dibujado con la precisión de un arquitecto que jamás visitaría la obra terminada. ¿Confirmación de la cadena de mando?, preguntó Eitan. Firmada por el primer ministro esta mañana. Luz verde total. Prioridad máxima. Método discrecional en caso de que las condiciones en el aeropuerto cambien. Si no puedes hacerlo en Estambul, lo haces en el vuelo a Doha. Si no puedes hacerlo en el vuelo, lo haces en Doha. Pero tienes que hacerlo antes de que llegue a la conferencia de ingenieros en Qatar. Una vez que esté en ese hotel rodeado de diplomáticos y prensa internacional, se vuelve intocable. Eitan asintió. No había más preguntas. No había margen para la duda. El código era claro. Cuando la amenaza era verificada y la autorización era legítima, el agente ejecutaba, sin vacilación, sin arrepentimiento, con la precisión de un cirujano que corta el tejido enfermo antes de que el cáncer se propague. Rafi se puso de pie y extendió la mano. Eitan la estrechó. No era un gesto de camaradería ni de buena suerte. Era un contrato silencioso entre 2 hombres que habían aprendido que algunas decisiones no podían delegarse, que algunos pesos no podían compartirse, que algunos nombres nunca serían grabados en monumentos ni pronunciados en ceremonias. «Regresa», dijo Rafi. «Noah te necesita más que nosotros». Era la primera vez en 3 años que Rafi mencionaba a su hija. Eitan no respondió. Solo salió de la sala y caminó por el pasillo gris que conducía al estacionamiento subterráneo. Dov lo esperaba en el sedán, con el motor encendido y la mirada fija al frente. Esta vez habló. «Mi hijo tiene 8 años. Me preguntó ayer qué hago en el trabajo». Eitan subió al asiento trasero y cerró la puerta. «¿Qué le dijiste?» «Que ayudo a mantener seguros a otros niños como él». ¿Te creyó? Los niños siempre creen, hasta que dejan de hacerlo. El sedán salió del estacionamiento y se integró al tráfico nocturno de Tel Aviv. Eitan cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el vidrio frío de la ventana. En 6 horas estaría en un avión. En 8 horas, un hombre llamado Fadi Nassal dejaría de respirar. Y en algún momento entre esos 2 eventos, Michael Bergman tendría que ser lo suficientemente real como para engañar a cámaras, azafatas y pasajeros que nunca sabrían que habían volado junto a la muerte. Pero antes de todo eso, Eitan tenía que hacer una última parada. La casa estaba en un barrio residencial al norte de Tel Aviv, una calle tranquila con árboles de jacarandá y farolas que proyectaban círculos amarillos sobre el pavimento. Eitan le pidió a Dov que lo dejara a 2 cuadras de distancia. Necesitaba caminar. Necesitaba sentir el aire nocturno, el olor del mar que llegaba desde el oeste, el sonido de un perro ladrando en algún patio cercano. Necesitaba recordar por qué hacía lo que hacía.
La puerta del frente estaba pintada de azul. Eitan tenía llave, pero no la usó. En cambio, tocó el timbre. Escuchó pasos en el interior, luego la voz de Miriam, su ex esposa, a través del intercomunicador. «Eitan, soy yo. ¿Puedo entrar?» Hubo una pausa, luego el sonido de la cerradura abriéndose. Miriam apareció en el umbral, con pantalones de pijama y una camiseta vieja, que Eitan reconoció como una que él había dejado atrás cuando se mudó hace 3 años. Ella tenía 36 años, pero parecía más joven, con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo y los ojos verdes que alguna vez lo habían mirado con amor, y ahora solo lo miraban con una mezcla de cansancio y resignación. «Es tarde», dijo ella. «Noah está durmiendo». «Lo sé. Solo quiero verla un momento. Mañana salgo de viaje». Miriam suspiró y se hizo a un lado para dejarlo pasar. «¿Cuántos días esta vez?» 3, tal vez 4. ¿Seguridad para edificios? Seguridad para edificios. Ella no le creyó. Nunca le había creído del todo, pero había aprendido a no hacer preguntas cuyas respuestas no podía soportar escuchar. Así habían terminado. Ella eligiendo la ignorancia por supervivencia emocional. Él eligiendo el silencio por lealtad al código. Eitan subió las escaleras sin hacer ruido y abrió la puerta del cuarto de Noah con cuidado de no despertar las bisagras que a veces chirriaban. La habitación olía a crayones y champú de frutas. Había dibujos pegados en las paredes, una familia de palitos con un sol amarillo arriba, una casa con ventanas cuadradas y una puerta roja, un perro que parecía más un gato pero que Noah insistía que era un Golden Retriever. Noah dormía de lado, abrazando un peluche de un conejo azul que Eitan le había regalado en su último cumpleaños. Su respiración era suave, rítmica, el sonido más puro que Eitan conocía. Se sentó en el borde de la cama y le acarició el cabello con cuidado, como si fuera porcelana que podía romperse con demasiada presión. «Perdóname», susurró. «Perdóname por no poder explicarte quién soy realmente». Perdóname por las mentiras que te digo cada vez que me preguntas a dónde voy. Perdóname por ser el padre que desaparece y reaparece como si el tiempo entre medio no importara. Noah se movió levemente, pero no despertó. Eitan se quedó ahí 5 minutos más, memorizando cada detalle de su rostro como si fuera la última vez que lo vería. Porque en su línea de trabajo, cada despedida podía ser la última. Cada operación llevaba el riesgo de que Michael Bergman no fuera lo suficientemente convincente, de que la jeringa fallara, de que una cámara capturara el ángulo equivocado, de que un agente de seguridad turco decidiera revisar pasaportes con más cuidado de lo habitual. Finalmente se puso de pie y salió del cuarto con el mismo cuidado con el que había entrado. Miriam lo esperaba al pie de las escaleras, con los brazos cruzados. «¿Algún día me dirás la verdad?», preguntó ella. «Algún día», mintió Eitan, «cuando todo esto termine». «¿Y cuándo termina?». «No lo sé». Miriam sacudió la cabeza y caminó hacia la cocina. Eitan la siguió. Ella preparó 2 tazas de té sin preguntar si él quería. Era una rutina que habían desarrollado durante los años de matrimonio. Cuando las palabras no alcanzaban, el té llenaba el silencio. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, frente a frente, con las tazas humeantes entre ellos como una barrera invisible. «¿Es peligroso?», preguntó Miriam. «¿Este viaje?». Eitan tomó un sorbo de té. Estaba demasiado caliente, pero lo bebió de todas formas. El dolor en la lengua era real, tangible, más fácil de procesar que la pregunta. «Todos los viajes tienen riesgo. Esa no es una respuesta, es la única que puedo darte». Miriam lo miró con esos ojos verdes que alguna vez habían visto futuro en él y ahora solo veían ausencia. «Prométeme que volverás, por ella, no por mí, por Noah. Te lo prometo». Era una promesa que no podía garantizar, pero era la única promesa que importaba. Terminaron el té en silencio. Eitan dejó la taza en el fregadero y caminó hacia la puerta. Miriam lo acompañó. «Eitan», dijo ella cuando él ya estaba en el umbral, «sea lo que sea que hagas allá afuera, espero que valga la pena». Él no respondió, solo asintió y salió a la noche. Dov lo esperaba en el sedán, 2 cuadras más abajo.
exactamente donde lo había dejado. Eitan subió y cerró la puerta. «Al aeropuerto», dijo. El sedán arrancó y se perdió en el tráfico nocturno de Tel Aviv. Eitan miró por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se convertían en líneas borrosas. Pensó en Noah, durmiendo con su conejo azul. Pensó en Miriam lavando las tazas de té. Pensó en Fadi Nassal, quien en algún lugar de Beirut estaría preparando su propia maleta para el vuelo a Doha, completamente ajeno al hecho de que nunca llegaría a su destino. Y pensó en el código que había jurado cumplir cuando aceptó este trabajo hace 12 años. Lealtad, deber, silencio, verdad. Lealtad a una nación que no podía agradecer públicamente a hombres que operaban en las sombras. Deber hacia los 120 niños que asistían a una escuela en el sur, sin saber que debajo de sus aulas alguien estaba cavando túneles hacia sus pesadillas. Silencio sobre métodos, nombres y decisiones que nunca aparecerían en ningún informe desclasificado. Y verdad, la verdad incómoda de que a veces la justicia no se servía en tribunales ni en titulares de prensa, sino en baños de aeropuertos y asientos de avión, con jeringas que parecían bolígrafos y agentes que parecían vendedores de software. El aeropuerto Ben Gurión apareció en el horizonte, iluminado como una ciudad en miniatura. Eitan revisó su reloj. 23:47. El vuelo a Estambul salía a las 01:20. Michael Bergman tenía que pasar por seguridad, abordar y convertirse en el pasajero más invisible de toda la cabina. Dov detuvo el sedán frente a la terminal internacional. «Buena suerte», dijo sin mirarlo. «Gracias». Eitan bajó del auto con una mochila pequeña que contenía lo mínimo: una muda de ropa, artículos de aseo, una tablet con correos falsos de Michael Bergman. Nada que levantara sospechas, nada que no pudiera explicarse con una historia aburrida sobre un vendedor de software en viaje de negocios. Caminó hacia la terminal con paso tranquilo, ni muy rápido ni muy lento. Pasó por los controles de seguridad sin incidentes. El oficial revisó su pasaporte canadiense, le hizo 2 preguntas de rutina sobre el propósito del viaje y lo dejó pasar. Michael Bergman era tan creíble que hasta Eitan casi se convencía de que era real. En la sala de espera, se sentó lejos de las ventanas y cerca de una salida de emergencia. Era un hábito, siempre las salidas, siempre un plan B. Sacó la tablet y fingió leer correos electrónicos mientras observaba a los demás pasajeros. Una pareja de ancianos discutiendo en voz baja sobre qué puerta era la correcta. Un grupo de estudiantes universitarios riendo con mochilas llenas de guías de viaje. Un hombre de negocios hablando en hebreo por teléfono sobre contratos y plazos. Todos eran reales. Todos tenían vidas completas, historias complicadas, nombres que sus madres les habían dado al nacer. Y ninguno sabía que el hombre sentado en la esquina, con la chaqueta gris y la expresión aburrida, llevaba en el bolsillo un instrumento de muerte diseñado en un laboratorio que no existía en ningún mapa. El anuncio de embarque llegó a las 0:50. Eitan se puso de pie y caminó hacia la puerta junto con el resto de los pasajeros. Entregó su tarjeta de embarque con una sonrisa educada. La azafata le devolvió la sonrisa y le deseó un buen vuelo. «Gracias», respondió Michael Bergman, y desapareció dentro del avión donde comenzaría la transformación que lo convertiría de vendedor de software a agente de ejecución. Porque eso era lo que significaba ser pasajero, no solo ocupar un asiento, sino llevar el peso de una misión que nadie más podía cargar. Y Eitan había aprendido hacía mucho tiempo que el peso más pesado no era la jeringa en su bolsillo, era el silencio que vendría después. El silencio que tendría que cargar cada vez que Noah le preguntara a dónde había ido. El silencio que tendría que mantener cuando el mundo leyera sobre la muerte repentina de un ingeniero en un aeropuerto de Estambul. El silencio que definiría el resto de su vida, hasta que ya no quedara nada más que silencio. El vuelo a Estambul estaba lleno de turistas y hombres de negocios. Eitan ocupó el asiento 14C, pasillo, como siempre, nunca ventana, nunca aislado,
siempre con una ruta de escape visual hacia las salidas de emergencia. A su lado, un estudiante universitario dormía con audífonos puestos, la cabeza inclinada contra la ventana. Al otro lado del pasillo, una mujer de unos 50 años leía una novela romántica en hebreo, las páginas marcadas con notas adhesivas amarillas. Nadie lo miraba, nadie debía mirarlo. Michael Bergman era el tipo de pasajero que desaparecía en el fondo de cualquier multitud. Vestimenta neutral, expresión aburrida, comportamiento predecible. Había dedicado 18 meses a construir esa invisibilidad. Cada detalle importaba. Cada gesto había sido practicado frente a espejos y cámaras hasta que dejó de parecer actuado. Michael Bergman revisó su correo electrónico en el teléfono mientras los últimos pasajeros abordaban. 3 mensajes automáticos de LinkedIn felicitándolo por el aniversario de conexión con contactos que nunca había conocido. Uno de su exesposa Karen, una identidad construida por el equipo de Yael, recordándole que debía transferir la pensión alimenticia antes del 15 del mes. Otro de un cliente ficticio en Toronto llamado David Chen, preguntando por una demostración de software de gestión educativa. Eitan respondió a todos con la misma cortesía vacía que Michael habría usado, con errores de puntuación ocasionales y un tono ligeramente informal que sugería a alguien escribiendo desde un teléfono en un aeropuerto. Cada palabra era una capa más de cemento sobre su verdadero nombre. Cada respuesta era evidencia forense de que Michael Bergman existía, respiraba, tenía responsabilidades y relaciones, aunque todas fueran fabricadas en archivos digitales y servidores fantasma. Las puertas del avión se cerraron. Las azafatas comenzaron la demostración de seguridad. Eitan cerró los ojos durante el despegue, pero no durmió. Nunca dormía en vuelos operativos. En cambio, repasó mentalmente cada paso de la secuencia. Aterrizar en Estambul a las 22:30 hora local. Pasar por migración turca con el pasaporte canadiense. Caminar directamente hacia la zona de tránsito internacional sin salir del aeropuerto. Localizar la librería del Duty Free donde Leora estaría esperando, con su guía de Grecia. Confirmar visualmente su presencia sin hacer contacto directo. Dirigirse al baño del segundo piso, cuarto cubículo desde la entrada, y esperar. Nazal llegaría primero desde Beirut. Los analistas habían confirmado que su vuelo aterrizaría a las 23:40, 40 minutos antes de su conexión a Doha. La inteligencia indicaba que Nazal era metódico, casi obsesivo con la puntualidad. Siempre llegaba a los aeropuertos con 2 horas de anticipación. Siempre visitaba el baño antes de abordar. Siempre compraba una botella de agua mineral sin gas y un periódico en árabe, preferiblemente Al-Quds al-Arabi si estaba disponible. Cada hábito era una grieta en su armadura. Cada patrón de comportamiento era una oportunidad para un agente entrenado en leer rutinas y convertirlas en ventanas de vulnerabilidad. El avión atravesó una zona de turbulencia sobre el mar Mediterráneo. Las luces de la cabina parpadearon brevemente. Algunos pasajeros soltaron exclamaciones nerviosas. La mujer del pasillo dejó su novela y agarró los reposabrazos con fuerza. Eitan abrió los ojos y vio su reflejo en la ventanilla oscura al otro lado del pasillo. Un hombre de 38 años con entradas pronunciadas, barba de 3 días que ocultaba la cicatriz en la mandíbula, ojos grises que habían visto demasiado en lugares que la mayoría de la gente solo conocía por las noticias. Pero también vio algo más, la sombra de su hija, Noah, sentada en su regazo durante el desayuno de hace 4 días, preguntándole si los aviones podían volar de noche, sin estrellas que los guiaran. Él le había dicho que sí, que los pilotos tenían mapas invisibles creados con tecnología que convertía la oscuridad en líneas brillantes en pantallas electrónicas. Ella le había creído, porque los niños de 7 años todavía creen en los mapas invisibles. Todavía creen que sus padres tienen respuestas para todo. Todavía creen que el mundo tiene sentido. Eitan apartó la mirada del reflejo. No podía pensar en Noah ahora. No podía pensar en nada que tuviera nombre o rostro o risa o futuro. Solo en la misión. Solo en el código. Solo en los 120 niños que asistían a una escuela en el sur sin saber que debajo de sus pupitres alguien estaba trazando líneas en planos que los convertirían en escudos humanos. El resto del vuelo transcurrió en silencio.
Eitan bebió agua cuando las azafatas pasaron con el carrito. Rechazó la comida. Michael Bergman era el tipo de pasajero que prefería llegar con hambre que arriesgarse a una intoxicación alimentaria en un vuelo internacional. Detalles. Todo eran detalles que construían credibilidad. 2 horas y 40 minutos después del despegue, el capitán anunció el descenso hacia Estambul. Eitan ajustó su reloj a la hora local, 22:28. Perfecto. El timing era crucial. Cada minuto de retraso reducía la ventana operativa. Cada minuto de adelanto aumentaba el riesgo de exposición. Estambul brillaba como un collar de luces amarillas y blancas cuando el avión descendió sobre el Bósforo. Eitan observó la ciudad a través de la ventanilla del pasajero dormido. Mezquitas con minaretes iluminados, puentes suspendidos sobre agua negra, edificios apilados como cajas en las colinas que rodeaban el estrecho. Una ciudad de 15 millones de personas, ninguna de las cuales sabría que en 90 minutos un hombre moriría en el baño del segundo piso de su aeropuerto internacional. Las ruedas tocaron el asfalto con un chirrido. Los pasajeros aplaudieron. Un hábito extraño que Eitan nunca había entendido. ¿Aplaudían porque el piloto había hecho su trabajo? ¿Porque habían sobrevivido a algo que hacían 1000 aviones cada hora en todo el mundo? ¿O simplemente porque necesitaban liberar la tensión de estar encerrados en un tubo metálico a 10.000 metros de altura? No importaba. Eitan no aplaudió. Michael Bergman tampoco lo habría hecho. El avión rodó hacia la terminal. Los pasajeros comenzaron a ponerse de pie antes de que se apagara la señal de cinturones, ignorando las instrucciones de las azafatas. Eitan esperó sentado hasta que el pasillo se despejó. No había prisa. Prisa era lo que hacían los culpables, los nerviosos, los que tenían algo que ocultar. Finalmente se puso de pie, tomó su mochila del compartimento superior y caminó hacia la salida con paso tranquilo. La azafata que había estado en la puerta durante el embarque le sonrió. Gracias por volar con nosotros. Disfrute su estancia en Estambul. Gracias. Solo es una conexión. Aún así, buen viaje. Michael Bergman desapareció en el flujo de pasajeros que caminaban por el puente de abordaje hacia la terminal. Eitan contó sus pasos. 117 desde la puerta del avión hasta el control de migración. Memorizar distancias era un hábito. En caso de emergencia, necesitaba saber exactamente cuánto terreno cubrir para llegar a una salida. La fila de migración turca era larga, pero se movía con eficiencia. Eitan presentó su pasaporte canadiense ante un oficial de unos 40 años con bigote espeso y ojos cansados que habían visto miles de pasaportes esa semana. El hombre revisó las páginas, comparó la fotografía con el rostro de Eitan, tecleó algo en su computadora. Propósito del viaje. Tránsito a Doha, conferencia de tecnología educativa. ¿Cuánto tiempo en Estambul? Solo la conexión, 2 horas. El oficial asintió, estampó el pasaporte con un golpe seco y se lo devolvió. Bienvenido a Turquía, señor Bergman. Gracias. Eitan caminó hacia la zona de tránsito internacional. Revisó su teléfono, 22:33. Nasal aterrizaría en 7 minutos. Todo estaba en tiempo, todo estaba fluyendo según el plan. La zona de tránsito era un laberinto de tiendas iluminadas con neón blanco, pantallas gigantes que anunciaban vuelos a ciudades que Eitan nunca visitaría como él mismo. París, Londres, Dubái, Nueva York, Singapur. Caminó con paso tranquilo, sin prisa, como cualquier pasajero en conexión que tenía 90 minutos para matar antes de su próximo vuelo. Pero sus ojos escaneaban el entorno en capas, como le habían enseñado en el entrenamiento avanzado. Primero las salidas de emergencia, 3 visibles desde donde estaba, todas claramente marcadas con letreros verdes. Luego las cámaras de seguridad. Contó 9 en el corredor principal, todas apuntando hacia zonas de alto tráfico. Puertas de embarque, tiendas duty free, puntos de información. Finalmente los rostros, buscando patrones, inconsistencias, cualquier cosa que sugiriera vigilancia hostil o presencia de seguridad. Todo estaba normal. Turistas cargando bolsas de compras, familias arrastrando maletas, hombres de negocios caminando con prisa hacia sus puertas de embarque mientras hablaban por teléfono. La librería estaba al fondo del corredor.
entre una tienda de chocolates belgas con escaparates llenos de cajas doradas y una joyería de oro turco donde un vendedor le mostraba collares a una pareja de asiáticos. Eitan entró sin detenerse, fingiendo interés en una sección de libros de negocios en inglés. 3 estantes más allá, Leora sostenía una guía de viajes de Santorini. No levantó la vista cuando Eitan entró. No tenía que hacerlo. Su presencia era el mensaje. Todo estaba en orden. La operación seguía activa. No había señales de alerta de contrainteligencia turca ni de equipos de vigilancia hostiles. Si algo hubiera salido mal, si Nasal hubiera cancelado el vuelo, si la inteligencia hubiera detectado una trampa, si las autoridades turcas hubieran sido alertadas, Leora no estaría ahí. Su ausencia habría sido la señal de abortar. Pero estaba ahí, con su guía de Grecia y su expresión de turista aburrida esperando un vuelo, y eso significaba que la operación continuaba. Eitan salió de la librería y se dirigió hacia el baño del segundo piso. Las escaleras mecánicas subían en silencio, llevando pasajeros cansados hacia las puertas de embarque superiores. A su alrededor, familias cargaban maletas y niños medio dormidos en carritos. Un hombre con turbante hablaba en urdú por teléfono. 2 mujeres con hijab reían mientras comparaban fotografías en sus móviles. Nadie prestaba atención al hombre de chaqueta gris que caminaba solo, con las manos en los bolsillos, tocando la jeringa como si fuera un rosario o un amuleto que lo protegiera de lo que estaba a punto de hacer. El baño del segundo piso tenía las paredes de mármol blanco y luces fluorescentes que zumbaban con un sonido casi imperceptible. Eitan entró e hizo un reconocimiento rápido. 4 lavabos, 3 urinarios, 6 cubículos. 2 personas lavándose las manos. Un cubículo ocupado, señalado por la luz roja en el pestillo. Caminó hacia el cuarto cubículo desde la entrada, el que Yael había marcado como el punto ciego perfecto, donde las cámaras de seguridad no alcanzaban a cubrir el ángulo. Entró, cerró la puerta sin echar el pestillo y se sentó en la tapa del inodoro. Y esperó. Los minutos se arrastraban como heridas abiertas que no terminaban de sangrar. Eitan escuchó el flujo del agua en los lavabos, el zumbido de los secadores automáticos de manos, el murmullo de conversaciones en idiomas que no entendía completamente, pero que reconocía por su melodía. Turco, árabe, farsi, ruso. El aeropuerto era una torre de Babel moderna, donde todos pasaban, pero nadie se quedaba. Revisó su teléfono. 23:18. Nasal debería estar aterrizando en este momento. 22 minutos hasta que llegara al baño, según los cálculos de Yael basados en sus patrones de comportamiento observados en las últimas 6 semanas. 20 minutos desde el aterrizaje hasta pasar migración. 2 minutos caminando desde la zona de migración hasta el área de tránsito. 30 segundos decidiendo si compraba primero el periódico o visitaba el baño. Siempre elegía el baño primero. Nasal era metódico hasta en sus necesidades fisiológicas. Todo dependía de la rutina, todo dependía del hábito. Los seres humanos eran criaturas de patrones, y los patrones eran las grietas por donde los agentes se colaban para cambiar el curso de la historia, con movimientos tan pequeños que nadie los notaba hasta que era demasiado tarde. A las 23:29, la puerta del baño se abrió. Pasos. Eitan reconoció el patrón de inmediato sin necesidad de mirar. Un hombre que caminaba con el peso de la autoridad. Alguien acostumbrado a que las puertas se abrieran antes de que las tocara, a que los subalternos se apartaran cuando él pasaba por los pasillos. No era arrogancia exactamente. Era la seguridad de alguien que había pasado décadas siendo importante en espacios, donde la importancia se medía en vidas salvadas o destruidas, según desde qué lado se mirara. Los pasos se detuvieron frente a los lavabos, agua corriendo. Un suspiro profundo que resonó levemente en las paredes de mármol. Luego un carraspeo. Los pasos se dirigieron hacia los cubículos. Eitan se puso de pie en absoluto silencio. Su mano derecha envolvió la jeringa en el bolsillo interior de la chaqueta. Su respiración era controlada, lenta, invisible. Había practicado este momento 1000 veces en salas de entrenamiento con maniquíes y compañeros que fingían ser objetivos. Sabía exactamente cuánta presión aplicar. Sabía exactamente dónde colocar la aguja para que penetrara la yugular sin causar sangrado visible. Sabía exactamente qué decir si alguien entraba en el momento equivocado.
Pero esto no era un ensayo. Esto era el momento donde Michael Bergman tendría que desaparecer completamente y permitir que Eitan, el fantasma sin pasaporte real, el hombre cuyo nombre verdadero estaba enterrado en archivos que requerían 5 niveles de autorización para acceder, hiciera lo que había sido entrenado para hacer. La puerta del cubículo contiguo se cerró. El pestillo giró con un clic metálico. Eitan esperó 5 segundos. Contó en su cabeza: 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi. Luego salió. Nasal estaba de pie frente al espejo, ajustándose la corbata de seda azul marino con rayas grises. Era más bajo de lo que las fotografías de vigilancia sugerían, tal vez 1,65 m, pero sus manos eran exactamente como Eitan las había memorizado durante las sesiones de preparación: dedos largos y delgados como los de un pianista, uñas cortas y limpias, una cicatriz en forma de media luna en el dorso de la mano izquierda, que según los archivos de inteligencia, se la había hecho durante la guerra de 2006, cuando un escombro le cayó encima durante un bombardeo israelí en el sur del Líbano. Esas manos habían dibujado planos de túneles que tragaban vidas como agujeros negros. Esas manos se habían estrechado con comandantes de Hamás que celebraban cada cohete lanzado hacia ciudades israelíes como si fuera un himno de victoria. Esas manos habían firmado documentos que autorizaban la construcción de infraestructuras subterráneas, diseñadas específicamente para convertir civiles en escudos. Eitan caminó hacia el lavabo contiguo con paso normal. Abrió el grifo, se mojó las manos. Nasal no lo miró. Los hombres en los baños públicos nunca se miraban directamente. Era una regla no escrita de la indiferencia masculina urbana. Eitan agradeció esa regla en silencio. Nasal se inclinó hacia el espejo, examinando algo en su ojo derecho con la minuciosidad de alguien que había pasado toda su vida prestando atención a detalles microscópicos. Eitan cerró el grifo, sacudió las manos, giró levemente hacia la derecha, reduciendo la distancia entre ambos a menos de 1 metro. La jeringa estaba oculta en su palma derecha, el émbolo listo para ser presionado con el pulgar en un solo movimiento fluido. Solo necesitaba 1 segundo, un movimiento rápido que pareciera un abrazo o un gesto de ayuda, un contacto que nadie recordaría como sospechoso. Pero entonces, la puerta del baño se abrió de golpe. Un grupo de 5 hombres entró riendo, hablando en árabe con acentos del Golfo Pérsico, probablemente emiratíes o saudíes por la cadencia. Empresarios o turistas adinerados regresando de alguna reunión de negocios en Europa. Llevaban trajes caros y relojes que costaban más que el salario anual de Michael Bergman. Llenaron el espacio con su presencia ruidosa, destruyendo los 47 segundos de invisibilidad que ya él había calculado con precisión matemática basada en los ángulos de las cámaras de seguridad. Nasal se enderezó, se secó las manos con una toalla de papel del dispensador automático y salió del baño sin mirar atrás, sin darse cuenta de que acababa de esquivar la muerte por una ventana de 5 segundos. Eitan se quedó inmóvil frente al espejo. Su reflejo lo observaba con ojos que ya no eran de Michael Bergman ni de Eitan. Eran los ojos de un hombre que acababa de perder la ventana operativa, que acababa de ver cómo una misión perfectamente planeada se desmoronaba por una variable que ningún analista podía predecir. 5 hombres decidiendo ir al baño al mismo tiempo. Guardó la jeringa en el bolsillo. Respiró lentamente. Evaluó opciones. La próxima oportunidad sería en el avión a Doha, pero matar en un avión era exponencialmente más riesgoso. Más cámaras, más testigos, más azafatas entrenadas para detectar comportamientos anómalos, y 0 posibilidad de escapar si algo salía mal. Rafi nunca aprobaría una ejecución en vuelo a menos que fuera absolutamente necesario. Pero el mensaje encriptado que había recibido antes de abordar en Tel Aviv había sido claro. Método discrecional. Prioridad, 0 rastros. Discrecional significaba que Eitan tenía autoridad para adaptar el plan según las circunstancias, y las circunstancias acababan de cambiar. Salió del baño. Caminó hacia la librería donde Leora seguía hojeando su guía de Grecia, ahora en una sección diferente. Islas griegas, playas de aguas turquesas que nunca visitaría, porque los agentes como ella no tenían vacaciones reales, solo periodos de inactividad entre operaciones. Eitan pasó junto a ella y dejó caer un recibo de compra arrugado en el suelo.
El mensaje era claro para cualquiera que supiera leerlo. Operación comprometida, solicitando instrucciones, evaluando plan B. Leora recogió el recibo sin levantar la vista, como si fuera basura que alguien había dejado caer accidentalmente. 30 segundos después, el teléfono de Eitan vibró en su bolsillo. Un mensaje encriptado de 5 palabras que se autodestruiría en 10 segundos. Continúa. Abordaje es punto final. Eitan cerró los ojos y respiró hondo. La decisión estaba tomada. Ya no era un fantasma esperando en un baño. Ahora era un pasajero sentado a pocas filas de su objetivo, esperando el momento exacto donde la física del vuelo, la biología del sueño y la geometría de los asientos convergieran en una oportunidad. Caminó hacia la puerta 23, donde el vuelo QR-903 a Doha estaría abordando en 40 minutos. Nassal ya estaba en la fila de espera, sentado en una de las sillas de plástico negro de la sala de embarque, leyendo un ejemplar de Al-Quds Al-Arabi que había comprado en el kiosco del corredor. Eitan se colocó 6 filas detrás en la zona de espera, cerca de una columna que le permitía observar sin ser observado. Sacó su tablet y abrió un documento falso sobre software educativo. Sus ojos permanecían en la pantalla, pero su atención estaba completamente enfocada en Nassal. El hombre leía con concentración, pasando las páginas lentamente. De vez en cuando tomaba un sorbo de su botella de agua mineral. No hablaba con nadie, no revisaba su teléfono, solo leía, como si el periódico contuviera respuestas a preguntas que nadie más estaba haciendo. A las 0:45 comenzó el abordaje. Nassal fue uno de los primeros en levantarse, presentó su tarjeta de embarque con la eficiencia de alguien que volaba constantemente y desapareció por el puente de abordaje. Eitan esperó. Dejó que 20 personas abordaran primero. Michael Bergman era el tipo de pasajero que no tenía prisa, que sabía que su asiento asignado estaría ahí sin importar cuándo subiera. Finalmente, cuando la fila se redujo a un puñado de rezagados, Eitan se puso de pie y caminó hacia la puerta. Entregó su tarjeta de embarque. La azafata, una mujer joven de unos 25 años con el cabello recogido en un moño perfecto, le sonrió con la sonrisa profesional que había practicado 1000 veces. «Bienvenida a bordo, señor Bergman». «Gracias». Y entró en el avión, donde un hombre moriría sin saber que el pasajero del asiento 14C llevaba su muerte en el bolsillo interior de una chaqueta gris que olía levemente a lavanda, porque Michael Bergman era el tipo de hombre que usaba suavizante de ropa con aroma floral. Detalles. Todo eran detalles que convertían una mentira en verdad. Y Eitan era un maestro de los detalles. El vuelo QR-903 a Doha era un Airbus A350, configuración de 333 en clase económica. Eitan localizó el asiento de Nassal antes de llegar al suyo. 17F, ventana, lado derecho del avión. Él estaba en 14C, pasillo, lado izquierdo. 3 filas de distancia diagonal. Demasiado lejos para un movimiento rápido sin llamar la atención. Demasiado cerca para pasar completamente desapercibido si Nassal decidía girar la cabeza en el momento equivocado. Guardó su mochila en el compartimento superior y se sentó. A su lado, en el asiento 14B del medio, había una mujer de unos 60 años con pañuelo en la cabeza y expresión cansada. En el asiento de ventana, 14A, un hombre joven, 20 y pocos, con audífonos y una sudadera con el logo de alguna universidad europea que Eitan no reconoció. La mujer le sonrió educadamente. Eitan le devolvió la sonrisa. Michael Bergman era educado pero no sociable. Respondía cuando le hablaban, pero nunca iniciaba conversaciones. Los últimos pasajeros abordaron. Las azafatas cerraron las puertas. Eitan se abrochó el cinturón y cerró los ojos, fingiendo cansancio mientras su mente trabajaba en calcular probabilidades. Opción A. Esperar hasta que el servicio de comida terminara y las luces de la cabina se atenuaran. La mayoría de los pasajeros dormirían. Levantarse para ir al baño sería normal. Pasar junto al asiento de Nassal sería normal. Detenerse brevemente para ayudar a alguien que pareciera estar teniendo una emergencia médica sería normal. Opción B. Crear una distracción que obligara a Nassal a levantarse de su asiento y moverse hacia un área menos visible, quizás el baño trasero del avión, y ejecutar ahí. Opción C. Abortar la operación, permitir que Nassal llegara a Doha
y transmitir al cuartel general que las condiciones no eran favorables para ejecución en vuelo. La opción C no era realmente una opción. El mensaje de Rafí había sido claro: abordaje es punto final. Eso significaba que si Eitan permitía que Nassal desembarcara en Doha, la siguiente oportunidad podría no llegar hasta semanas o meses después, cuando los planos del túnel ya estuvieran finalizados y las vidas de 120 niños estuvieran en juego concreto. Opción A parecía la más viable: esperar, observar, actuar cuando el contexto fuera favorable. El avión comenzó a rodar hacia la pista. El capitán hizo el anuncio de bienvenida en árabe e inglés: vuelo de 2 horas y media, clima despejado en Doha, temperatura de 26 grados Celsius a la llegada. Información irrelevante para un pasajero que no llegaría vivo. Eitan abrió los ojos y miró discretamente hacia el asiento 17F. Podía ver la parte trasera de la cabeza de Nassal, su cabello oscuro, con hebras grises, perfectamente peinado. El hombre tenía la ventana levantada, observando las luces del aeropuerto mientras el avión se posicionaba para el despegue. Pensaba en su familia, en los proyectos que tenía pendientes, en los túneles que nunca vería terminados. Eitan apartó esos pensamientos. Humanizar al objetivo era el error más peligroso que un agente podía cometer. Nassal no era un hombre con familia y sueños. Era una amenaza operativa verificada que había sido autorizada para eliminación por la cadena de mando legítima de un Estado democrático que operaba bajo códigos éticos más estrictos que cualquier organización terrorista que Nassal hubiera apoyado alguna vez. El avión aceleró por la pista. El rugido de los motores llenó la cabina. La mujer junto a Eitan cerró los ojos y murmuró algo que podría haber sido una oración. El joven con audífonos seguía mirando su teléfono hasta que una azafata le pidió educadamente que lo pusiera en modo avión. Las ruedas se levantaron del asfalto. Istambul comenzó a encogerse debajo de ellos, convirtiéndose en un mapa de luces cada vez más pequeñas, hasta que desaparecieron completamente bajo una capa de nubes. Eitan revisó su reloj. 01:17. Aterrizarían en Doha aproximadamente a las 5:45 hora local, considerando el cambio de zona horaria. Tenía 4 horas y 28 minutos para encontrar el momento perfecto. Sabía por experiencia que los primeros 90 minutos de un vuelo nocturno eran los más activos. Las azafatas servían bebidas y refrigerios, los pasajeros conversaban, los niños lloraban, la gente se levantaba constantemente para ir al baño o estirar las piernas. Demasiado movimiento, demasiados ojos. Pero después, cuando las luces se atenuaban y las azafatas se retiraban a sus asientos en las galerías, la cabina se transformaba en un espacio de silencio, interrumpido solo por el zumbido de los motores y la respiración colectiva de 200 pasajeros flotando sobre el desierto. Ese sería el momento. Las azafatas comenzaron el servicio de bebidas 30 minutos después del despegue. Eitan pidió agua. La mujer junto a él pidió jugo de naranja. El joven con audífonos no pidió nada. Ya estaba dormido con la boca ligeramente abierta. Eitan bebió el agua lentamente mientras observaba. 3 filas adelante, Nassal rechazó las bebidas con un gesto educado. No comía ni bebía en aviones. Ya él había documentado ese patrón también. Nassal era casi obsesivo con evitar cualquier cosa que pudiera causarle malestar gastrointestinal durante los viajes. Ironía, pensó Eitan. El hombre que construía túneles de muerte tenía miedo de una intoxicación alimentaria. A las 0:23, las azafatas terminaron de recoger las bandejas y vasos vacíos. Las luces de la cabina se atenuaron gradualmente hasta convertirse en un resplandor azul tenue que apenas iluminaba los pasillos. Pasajeros comenzaron a reclinarse en sus asientos. Mantas delgadas aparecieron sobre hombros y piernas. El silencio descendió como niebla. Eitan esperó 30 minutos más. La mujer junto a él dormía ahora, la cabeza inclinada contra el respaldo, la respiración suave y rítmica. El joven seguía inconsciente con sus audífonos puestos. Nassal permanecía despierto. Eitan podía ver el resplandor de la pantalla de entretenimiento reflejado en el vidrio de su ventana. Estaba viendo algo, tal vez una película, tal vez noticias. A las 05, Nassal se levantó.
Eitan lo vio de reojo, sin mover la cabeza, usando solo su visión periférica. El hombre caminó hacia la parte trasera del avión con paso lento. Iba al baño. Esta era la oportunidad. Eitan esperó 30 segundos. Luego se desabrochó el cinturón, con cuidado de no despertar a la mujer dormida junto a él. Se puso de pie. Ninguna azafata estaba a la vista. Ambas estaban en la galería delantera preparando el servicio de desayuno que comenzaría en hora y media. Caminó hacia la parte trasera del avión. El pasillo estaba vacío excepto por un hombre mayor que regresaba del baño secándose las manos en los pantalones. Nasal estaba en el baño del fondo, lado izquierdo. La luz roja sobre la puerta indicaba ocupado. Eitan se detuvo junto a la galería trasera, fingiendo estirarse después de horas sentado. Una azafata salió de la galería con una bandeja vacía. Lo miró con la sonrisa profesional. ¿Necesita algo, señor? Solo estirar las piernas. Gracias. Por supuesto. Ella regresó a la galería. Eitan esperó, contando segundos en su cabeza. A los 43 segundos, la puerta del baño se abrió. Nasal salió, todavía secándose las manos con una toalla de papel. Sus ojos estaban cansados, con ojeras profundas que sugerían noches de insomnio. Por una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron. Eitan sonrió levemente, el tipo de sonrisa que los extraños intercambian en espacios compartidos sin significado real. Nasal le devolvió la sonrisa y se hizo a un lado para dejarlo pasar hacia el baño. Adelante. Gracias. Eitan entró al baño. Cerró la puerta. Esperó 10 segundos. Luego salió. Nasal había regresado a su asiento. Eitan podía verlo a través del pasillo, ya reclinado otra vez, mirando la pantalla de entretenimiento. No había funcionado. El momento no había sido el correcto. Demasiada gente despierta todavía. Demasiado riesgo de que alguien viera algo que no debía ver. Eitan regresó a su asiento. Se abrochó el cinturón. Cerró los ojos. Respiró lentamente. Quedaba 1 hora y 40 minutos antes del aterrizaje. Una última oportunidad. Esperaría. Porque eso era lo que hacían los pasajeros. Esperaban hasta que el momento fuera perfecto. Y cuando llegaba ese momento, actuaban con la precisión de cirujanos que sabían exactamente dónde cortar para detener el sangrado antes de que fuera demasiado tarde. A las 04:15, las azafatas comenzaron a preparar la cabina para el aterrizaje. Las luces se encendieron gradualmente. Voces somnolientas llenaron el espacio. Pasajeros se desperezaban, bostezaban, revisaban sus teléfonos. Eitan observó a Nasal. El hombre seguía en su asiento, ahora con la ventana bajada, mirando el amanecer que comenzaba a teñir el cielo de naranja sobre el Golfo Pérsico. El capitán anunció el descenso. 15 minutos para aterrizar en Doha. Eitan sintió el peso de la decisión comprimiéndole el pecho. Si no actuaba ahora, Nasal desembarcaría, desaparecería en la ciudad, y la próxima vez que la inteligencia lo localizara, podría ser en una reunión de ingenieros, donde tocarlo sería políticamente imposible. Pero actuar ahora, con las luces encendidas y las azafatas caminando por los pasillos preparando para el aterrizaje, sería exponerse de manera inaceptable. A menos que... Eitan se desabrochó el cinturón. Se puso de pie. La azafata más cercana le hizo un gesto para que se sentara. «Sendor, estamos preparando para aterrizar. Necesita permanecer sentado». «Disculpe, es urgente. Solo un momento». La expresión en su rostro era la de alguien que estaba a punto de vomitar. La azafata vaciló, luego asintió con desgano. «Rápido, por favor». Eitan caminó hacia la parte trasera, pero no al baño. En cambio, se detuvo junto al asiento 17F. Nasal lo miró, sorprendido. «Disculpe», dijo Eitan en inglés con acento canadiense. «¿Es usted ingeniero?» La pregunta era completamente aleatoria, diseñada para confundir. Nasal parpadeó. «Sí, ¿cómo lo...?» «Vi su revista técnica antes. Soy Michael Bergman, trabajo en software educativo. ¿Podría preguntarle algo rápido sobre arquitectura de sistemas?» Nasal, desorientado pero cortés, comenzó a responder. Eitan se inclinó hacia adelante, como si quisiera escuchar mejor en medio del ruido de los motores. Y en ese movimiento, su mano derecha salió del bolsillo con la jeringa oculta entre los dedos. Presionó la punta contra el cuello de Nasal,
justo debajo de la mandíbula, donde la yugular bombeaba sangre hacia el cerebro. Presionó el émbolo. 12 segundos. Nasal abrió la boca para decir algo, pero las palabras se convirtieron en aire. Sus ojos se abrieron con una expresión de confusión total, como si su cerebro no pudiera procesar qué estaba pasando. Eitan retiró la jeringa en un movimiento fluido y la guardó en el bolsillo. ¿Se encuentra bien?, dijo en voz alta, lo suficiente para que el pasajero del asiento contiguo escuchara. Señor, ¿está bien? Los músculos de Nasal se aflojaron. Su cabeza cayó hacia adelante. El pasajero del asiento del medio se giró alarmado. ¿Qué pasó? No lo sé, estaba hablando conmigo y de repente... Eitan tocó el hombro de Nasal, sacudiéndolo suavemente. Señor, ¿me escucha? Una azafata corrió hacia ellos. ¿Qué sucede? Creo que se desmayó. Estábamos hablando y de repente dejó de responder. La azafata tocó el cuello de Nasal buscando pulso. Su expresión cambió inmediatamente. Llamen al capitán. Necesitamos aterrizar de emergencia. Pero Eitan sabía que no había emergencia que pudiera revertir lo que acababa de hacer. En 3 minutos, el corazón de Fadi Nasal dejaría de latir completamente. Para cuando el avión aterrizara, los paramédicos confirmarían lo que ya era inevitable. Paro cardíaco fulminante, causa natural, sin señales de violencia, sin rastros detectables. Eitan regresó a su asiento mientras la cabina se llenaba de voces y movimiento. La azafata pedía que si había algún doctor a bordo se identificara. Pasajeros se giraban tratando de ver qué estaba pasando. La mujer junto a Eitan preguntó en voz baja qué había sucedido. Creo que alguien se sintió mal, respondió Michael Bergman, con preocupación genuina en la voz. Porque Michael Bergman era el tipo de persona que se preocupaba cuando alguien sufría una emergencia médica en un avión. Michael Bergman no sabía que la emergencia había sido cuidadosamente planeada en una casa segura en Tel Aviv. Michael Bergman no sabía que el pasajero del asiento 14C llevaba en el bolsillo un instrumento que había detenido un corazón. Michael Bergman era inocente, y esa era exactamente la razón por la que existía. El avión aterrizó con prioridad de emergencia. Ambulancias y paramédicos esperaban en la pista. Los pasajeros fueron retenidos en sus asientos mientras el personal médico subía a bordo. Eitan observó todo desde su asiento, con la expresión de preocupación apropiada. Cuando finalmente los dejaron desembarcar, caminó con el resto de los pasajeros a través de un corredor lleno de personal de seguridad del aeropuerto que tomaba declaraciones de testigos. Un oficial se acercó a Eitan. ¿Usted es el pasajero que estaba hablando con el fallecido? Sí, fue horrible. Estaba bien un momento y al siguiente... ¿De qué estaban hablando? De ingeniería. Yo trabajo en software educativo y él mencionó que era ingeniero. Le estaba preguntando sobre arquitectura de sistemas. ¿Tocó algo? ¿Le dio algo de beber o comer? No, nada. Solo estábamos conversando. ¿Qué fue lo que pasó? Aparentemente un ataque al corazón. ¿Vio si tomaba alguna medicación? No, lo siento. Todo pasó muy rápido. El oficial tomó notas en una tableta. Le pidió sus datos de contacto. Michael Bergman proporcionó un correo electrónico y un número de teléfono que existían en servidores, pero que nadie respondería después de 72 horas. Puede irse. Gracias por su cooperación. Espero que su familia esté bien. Es terrible. Sí, terrible. Eitan caminó hacia la zona de tránsito. Leora no estaba ahí. No había razón para que estuviera. La operación había terminado. Pero Eitan sabía que ella estaría observando desde algún punto de vigilancia remoto, confirmando que él había salido limpio del aeropuerto, sin ser detenido. Compró un billete para el próximo vuelo a Dubái, usando la tarjeta de crédito de Michael Bergman. Desde Dubái volaría a Frankfurt, desde Frankfurt a Montreal, y desde Montreal, después de quemar el pasaporte canadiense en un baño de hotel, regresaría a Tel Aviv con documentación completamente diferente. 3 días después estaría en su apartamento. 5 días después estaría visitando a Noah. Fadi Nasal sería una nota en un periódico de Beirut que diría que un respetado ingeniero había muerto de un ataque al corazón durante un viaje de negocios. No mencionarían los túneles, no mencionarían los cohetes, no mencionarían a los 120 niños que nunca sabrían que alguien había muerto para que ellos pudieran seguir yendo a la escuela sin convertirse en escudos humanos. Porque esa era la naturaleza del trabajo. Invisible,
silencioso, necesario, y cargado por hombres que habían aprendido a vivir con nombres que no eran. Gifadí Nassal sería una nota en un periódico de Beirut que diría que un respetado ingeniero había muerto de un ataque al corazón durante un viaje de negocios. No mencionarían los túneles, no mencionarían los cohetes, no mencionarían a los 120 niños que nunca sabrían que alguien había muerto para que ellos pudieran seguir yendo a la escuela sin convertirse en escudos humanos. Porque esa era la naturaleza del trabajo. Invisible, silencioso, necesario, y cargado por hombres que habían aprendido a vivir con nombres que no eran suyos y decisiones que nunca podrían compartir. Eitan subió al avión a Dubái, se sentó en el asiento 22A, ventana, y cerró los ojos mientras el avión despegaba sobre el desierto que se extendía hasta el horizonte como un mar de arena sin fin. Y en algún lugar de ese desierto, en una casa que nunca vería, una familia lloraba la muerte de un hombre que creían que había sido un constructor. Nunca sabrían que también había sido un arquitecto de túneles que conducían a la oscuridad. Nunca sabrían que un pasajero en un avión había cambiado el curso de una guerra que ellos ni siquiera sabían que se estaba librando. Nunca sabrían. Eitan prefería que siguiera siendo así, porque los pasajeros nunca dejaban rastros, solo cumplían con el destino para el que habían sido enviados, y luego desaparecían en el siguiente vuelo, con el siguiente nombre, hacia la siguiente sombra. Siempre en silencio, siempre invisibles, siempre fieles al código que los mantenía vivos y los mataba por dentro al mismo tiempo. Lealtad, deber, silencio, verdad. Hasta que el último vuelo despegara, hasta que el último pasajero aterrizara, hasta que no quedara nada más que cenizas en cenicieros y nombres quemados en pasaportes que nunca existieron. Y entonces, tal vez, podría volver a casa, a ser padre, a ser Eitan, a ser humano otra vez. Pero ese día todavía no había llegado. Y mientras el código siguiera llamando, seguiría siendo pasajero. 6 semanas después, Eitan estaba en un parque en Tel Aviv. Noah corría entre los columpios, riendo. Él observaba desde un banco, con un café frío sin beber. Había pasado 3 días en Dubái, luego 2 en Frankfurt. Finalmente regresó con un pasaporte británico que desapareció junto con Michael Bergman. La investigación sobre Nassal concluyó: paro cardíaco natural. Los túneles nunca se terminaron. Los 120 niños seguían yendo a la escuela. Misión cumplida. Pero Eitan no sentía triunfo. «Papá, mira». Noah colgaba boca abajo. «Ten cuidado». Se acercó y esperó debajo. Ella se dejó caer y él la atrapó. «Ya estoy viejo para esto». «No eres viejo, papá». Se sentaron juntos. «¿A dónde fuiste?» «Dubái, conferencia sobre seguridad». «¿Ayudas a mantener seguros a los edificios?» «Sí, pequeña». «Y a las escuelas. Y a los niños». «¿Tienes miedo?» «A veces, pero por eso hago mi trabajo». «¿Funciona?» «La mayoría de las veces». Noah corrió de vuelta a los columpios. Eitan pensó en Nassal, en su familia. ¿Merecían sufrir? No. Pero tampoco los 120 niños merecían convertirse en escudos. Alguien tenía que tomar las decisiones y vivir con ellas. Su teléfono vibró. Nueva reunión. Jueves. Borró el mensaje. Otra operación. Pero antes, tenía 3 días para ser papá. «Empújame, papá».
Eitan empujó y observó cómo su hija volaba. Tal vez eso era suficiente. Tal vez ser el hombre que empujaba el columpio era más importante. Tal vez algún día podría dejar de ser pasajero. Pero hoy no. Hoy era domingo en Tel Aviv, con una niña que creía que su padre vendía seguridad. Y mientras esa creencia viviera, Eitan podía vivir también, en el espacio entre vuelos, donde podía fingir ser solo un hombre con una hija, hasta que el código llamara otra vez, un fantasma con muchos nombres. Un padre con una sola hija. Un hombre que aprendió que la justicia llegaba en asientos de avión, con jeringas que parecían bolígrafos y agentes que parecían vendedores, hasta que todo terminaba en silencio. Siempre en silencio.